grabar porque no estoy grabando. Ya. Claro, el ejercicio era, tenías tú, a ver, déjame anotarlo, tenías esta parábola que era x igual a menos y cuadrado más 2y, ¿no? ¿Esta? Sí, esa. Ya. Claro, y te decía cuál afirmación es correcta y te daba un montón de opciones. Ya. Sí, La pero no me primera, decía que el vértice era 1, 1 y sí, mi duda era con el eje Y, claro. que me El otro resultaba en dice, conjunto. Por eso. la segunda opción dice, dame un segundo, la segunda opción dice, la parábola intersecta el eje X en el 2,0 ya. Y la tercera opción era, la parábola intersecta al eje Y en el punto 0,2. Sí. Ya, ese era el problema, ¿no? Ujú. Ya, veamos. Intersecta el eje Y en 0,2, ya. Entonces, ¿qué tenés que hacer tú para calcular la intersección con el eje Y? A ver, mira, vamos a hacer un dibujo. Esta parábola es una parábola horizontal, ¿ya? Es una parábola horizontal, quizás será la confusión. Y de hecho es una parábola horizontal que se abre hacia el lado izquierdo. Es una cosa así, ¿ya? Entonces las intersecciones con el eje Y de hecho son dos. Esa de acá, este es un esquema nomás, y esta de aquí, ¿ya? En ambos casos, ¿cómo se encuentran esas intersecciones? ¿Cómo se encuentran esas intersecciones? En ambos casos lo que tienes que hacer es, claro, como estamos en el eje Y, como está ahí en el eje Y, la X vale cero. Porque en el eje Y, claro, no te movís ni para la derecha ni para la izquierda. En estos casos, en ambos, la X vale cero. ¿Vale? Entonces tú reemplazas en la ecuación original esto, x igual cero, que es lo que te va a quedar. Cero igual a menos y cuadrado más 2y. Y tienes que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Qué te va a dar? A ver, y cuadrado menos 2y igual cero. Factorizamos por y, te queda y por y menos 2 igual a cero. Claro, y las soluciones son y igual cero, y igual 2. ¿Cachai? Entonces el punto sí funciona, este de acá sí funciona. Porque la solución te va a dar x igual cero, y igual 2. ¿Cachai? Si hay una intersección en el GI del 0,2. ¿Está bien? Sí, gracias. Es que yo pensaba que era para abajo, como era negativa, y que Sí, la I y la X eran como para confundirnos y era como. Así que la hice para abajo, pero ya, claro. ahora sí me en lo que me Ese era, equivoqué. precisamente ese era el problema, claro, porque es una parábola horizontal. Claro. Sí, gracias, profe. Ya de nada. Está bien, está bien. Cosas que pasan. Ya, bien, ¿qué estábamos haciendo ayer? A ver, estábamos viendo funciones, claro. Recuerdo entonces estábamos viendo inyectividad y sobreyectividad. Voy a partir la pizarrita en dos. Ya, estos dos conceptos son súper importantes entonces cuando hablamos de funciones en general. Son tipos de funciones, ¿no? Y son tipos súper deseados de funciones. No todas las funciones son inyectivas, no todas las funciones son sobreyectivas. Son propiedades súper importantes. Entonces le recuerdo qué significaba la inyectividad de nuevo. Eh, Significa que para cada x existe una única y, ¿ya? Y para cada y existe una única x también. Básicamente es eso. Entonces, formalmente lo que quiere decir era esto que le escribí ahí, ¿no? F de A igual a F de B implica A igual a B. ¿Ya? Y la sobreyectividad, por otra parte, era que el codominio es igual al recorrido. ¿Ya? Que el recorrido y el codominio sean iguales significa que la función llega al conjunto de llegada completo. ¿Ya? Vamos a hacer ese esquema de nuevo. Quizás esto no lo expliqué bien ayer. Cuando tú tenías una función, tu función parte de un lugar que se llama dominio y llega a otro lugar que se llama codominio, ¿cierto? Esto ya lo he dicho varias veces. Es una función, parte de un conjunto y llega a otro.
El primero se llama dominio, el segundo se llama codominio. Pero más bien, como también lo he explicado antes, realmente la función no llega al codominio. Lo que realmente hace es llegar a un conjunto más chico que se llama recorrido. Es un subconjunto del codominio, ¿no? Se llama recorrido. Este es como el conjunto de llegada efectiva, es donde la función efectivamente llega para allá. ¿Ya? Entonces, que la función sea sobreyectiva significa que el recorrido y el codominio son iguales. Ya lo que está en azul y lo que está en rosado, entonces son la misma. Lo que significa, en otras palabras, con esto, esta es la explicación, significa que la función llega a todo el conjunto de llegada, precisamente. Lo abarca entero. ¿Ya? Entonces, la función llega al otro lado, llega por completo a la otra parte. ¿Por qué estoy sin la cámara? Ahí sí. No había cachado que estaba sin la cámara. Ya, la función llega al otro lado como al conjunto completo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener muy clarito. Cuando hablamos que el recorrido y el codominio son iguales, es porque, claro, la función abarca todo lo que está del otro lado, lo abarca por completo. Entonces, todos los elementos del codominio tienen una preimagen, siempre. Anote eso por ahí. Que el recorrido sea completamente el codominio significa que el conjunto de llegada, todos, en el otro lado, todos en el lado derecho tienen asociada una preimagen del lado izquierdo. Al menos una, ¿no? Eso significa sobreyectividad y por eso hablamos de sobreyectividad. La idea de sobreyectar es como que es una función que aborda todo, ¿ya? Como que parte de un lugar, llega a otro lado y como que lo envuelve por completo, ¿ya? Bueno, ese es como el concepto de sobreyectar, ¿vale? Por ahí va la idea para que le quede un poco más claro. Entonces, estas dos cosas son dos grandes propiedades que cumplen algunas funciones, no todas, y son propiedades como ideales que cumple alguna función, ¿ya? Tiene grandes como beneficios que una función cumpla esto o cumpla el otro. Como hemos dicho, le voy a poner algunos ejemplos. Esto que está aquí, esto no es inyectivo, ¿cierto? No lo es. ¿Por qué no lo era? Se lo recuerdo. Para que una función sea inyectiva, todas las líneas horizontales tienen que cortar en un solo punto. En este caso, de hecho, está cortando en varios al mismo tiempo. Todas las líneas horizontales tienen que cortar a lo más en uno. Eso es inyectividad. ¿Ya? En este caso no lo cumple. Pero es igual, puede ser sobreyectiva, ¿no? Sí, depende, claro, si el recorrido, ¿cuál sería el recorrido en este caso? Mire, vamos a verlo gráficamente. La inyectividad tiene que ver con el dominio, ¿ya? La sobreyectividad tiene que ver con el recorrido, ¿vale? Grábase eso también en la cabeza. Para ver el recorrido gráficamente, tú tienes que ver en el eje Y, estoy marcándolo con rosado, cuáles son las alturas que alcanza la función. ¿Ya? ¿Cuáles son las alturas que alcanza la función? Eso me va a indicar el recorrido. Entonces, mira, usted ve, ¿cuál es el punto que está más abajo? Está aquí, con verde acá abajo. Esta altura de acá es la altura mínima. ¿Ya? Y ahora voy a la altura máxima. Y la altura máxima me parece que se alcanza como acá. En este puntito azul. Aquí. Ahí está como el tope máximo, ¿no? Entonces, el recorrido de la función va a ser este intervalo que está entre el verde y el azul. Lo vamos a marcar con color naranja. Ese es el recorrido. ¿Vale? El recorrido visualmente, para que se lo entienda, es todo lo que aborda la función, pero en el eje vertical solamente. Pensando solamente en el eje vertical. Eso es el recorrido. Ya, en este caso entonces sería desde ahí hasta ahí. Y serían 2 puntos, ¿o no?
No, es un intervalo. Es el intervalo Un entre esos intervalo, dos sí, puntos. sí, ¿Sí? sí. Ya. Ya, la cosa es que además, estas dos características que tienen las funciones, que son inyectiva y sobreyectiva, además se combinan y crean una nueva función que se llaman funciones biyectivas. Tal vez usted ha escuchado este nombre, tal vez no. Funciones biyectivas, ¿ya? ¿Qué son las funciones biyectivas? Son las funciones que cumplen las dos cosas anteriormente habladas. Definición. Decimos que una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Las dos cosas a la vez. ¿Ya? Las dos cosas al mismo tiempo. Eso es una función biyectiva. ¿Ok? Eso es una función biyectiva que cumple las dos cosas a la vez. Estas funciones tienen muchas propiedades muy interesantes. Lo vamos a ir viendo de a poco. Son al mismo tiempo inyectivas y sobreyectivas. Veamos algunos ejemplos. Usted ya conoce algunas funciones biyectivas, de hecho. Le voy a mostrar algunos ejemplos. De las funciones que ya conocemos. De las que hemos estudiado son la lineal, la cuadrática, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos. Veamos todo eso. Primer ejemplo, la función lineal, cualquiera, que no sea constante. Esta es biyectiva. Siempre y cuando la sea distinto de cero, que sería una función no constante. Esto es una función biyectiva. Ya cualquier recta es biyectiva. ¿Mm? Es al mismo tiempo inyectiva y al mismo tiempo sobreyectiva. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, la función x cuadrado. La x cuadrado, como hemos visto, no es inyectiva, pero podemos arreglarlo para que sí sea inyectiva, la función x cuadrado, ¿ya? La parábola, como hemos dicho varias veces atrás, la parábola no es inyectiva porque tiene un eje de simetría, ¿no? Que la parte en la mitad en dos partes iguales. La función x cuadrado, lo voy a anotar así, si el dominio son los reales positivos con el 0 y el codominio también son los reales positivos con el 0, ahí sí esta función es biyectiva. ¿Ya? En este lugar, aquí, la función sí es biyectiva a la x cuadrada. ¿Se entiende eso, no? El dominio y el codominio están bien restringidos aquí. ¿Ya? Ok. Más ejemplos. La función x cubo de RNR. Esta función también es biyectiva. La función x cubo también es biyectiva. Cuarto ejemplo, la función raíz cúbica también es biyectiva. Por ejemplo, ¿no? También es biyectiva la raíz cúbica.
etcétera. Ahí tiene un montón de ejemplos de las funciones que ya hemos visto anteriormente. Todas estas son biyectivas, de hecho. ¿Ya? Ahí tiene varios ejemplitos entonces. Entonces, repito, son funciones que al mismo tiempo son inyectivas y al mismo tiempo son sobreyectivas, las dos cosas a la vez. Ya. El asunto es que las funciones biyectivas tienen algo muy importante asociado a ellas. Y es que, mire, estas dos funciones, la x cubo con la raíz cúbica, son funciones opuestas. ¿Sí? Son funciones al revés, porque si tú elevas al cubo y después le aplicas raíz cúbica, es como que ir y devolverte, ¿no? Se cancelan entre sí el x cubo con la raíz cúbica. Lo mismo la x cuadrada con la raíz cuadrada, como que entre ellas se anulan. Son procesos opuestos, ¿ya? Eso se llama función inversa y lo vamos a ver ahora. Es una gran propiedad de las funciones biyectivas. Un concepto que se llama función inversa. ¿Ya? Y eso es un teorema de las funciones biyectivas. Se lo voy a anunciar el teorema. No lo vamos a demostrar. Se lo voy a anunciar, ¿no? ¿Qué dice el teorema? Si tú tienes una función biyectiva que va de un conjunto A en un conjunto B, biyectivo, entonces existe una única función que la anotamos así, f a la menos 1, ya, f a la menos 1 que va del conjunto B en el conjunto A, tal que cumple dos cosas. Voy a achicar para hacer espacio. Tal que cumple dos cosas. Primero, ya. ¿Cuáles son las dos propiedades de la inversa? Bueno, como se lo acabo de mencionar, la función inversa con la función original son opuestas. ¿Ya? Si tú aplicas una función y luego aplicas la inversa, es como ir y devolverse, es no hacer nada, ¿ya? Desde un comienzo. La función inversa, entonces, ¿qué es lo que es? Es la operación contraria. Si tú sumas, lo contrario a la suma es restar. Si tú multiplicas, lo contrario es dividir. Si tú elevas al cuadrado, lo contrario es raíz cuadrada. ¿Se da cuenta? Todos esos procesos se llaman funciones inversas. Es la operación contraria. Elevar al cubo, raíz cúbica. Entonces, ¿cómo se anota eso formalmente? Bueno, si yo evalúo una función y luego le aplico la otra, es no hacer nada desde un comienzo. ¿Ya? Esto lo vamos a escribir así. Entonces la definición es f a la menos 1 compuesto con f en la variable x es x para todo x en a. Segundo, f compuesto con f a la menos 1 en y es y para todo y en b. Y tercero, este lo voy a dejar así como un poquito sin escribir todavía. ¿Qué cree usted que ocurre con esto? ¿Cuál será la inversa de la inversa? Esta es pregunta para el público. ¿Cuál ¿La será que estaba al comienzo? Sí, precisamente. Si tú tomas la inversa de un inverso, eso es general en matemáticas, ¿no? El inverso de un inverso es el original, ¿cierto? Esto ocurre acá lo mismo. La función inversa de la función inversa es la misma con la cual tú partiste al comienzo. Estas son las tres propiedades que definen algo que se llama función inversa, ¿vale? Es la operación contraria.
a alguna operación dada. Aquí, esta es la definición formal, ¿eh? Lo vamos a ir aplicando con algunos ejercicios y algunos ejemplos para que lo mastique y lo dijera bien. Entonces, el asunto es que, repito, cuando tú tienes una función biyectiva, cualquiera, siempre tiene asociado una función que se llama inversa. ¿Ya? Y es única, de hecho, es una función. Siempre existe y es única, ¿ya? Entonces tiene una función biyectiva, entonces está relacionado una inversa. Entonces es como que vienen de a pares, ¿no? Tú tienes una biyectiva, inmediatamente va a tener asociada otra que se llama inversa. Eso es una propiedad exclusiva, lo voy a subrayar, para las funciones biyectivas. Para la biyectividad, ¿ya? Las biyectivas tienen una inversa asociada. Veamos ejemplos. Esa función inversa se anota así, f a la menos 1, ¿ya? Es la notación de la función inversa. Entonces, veamos un ejemplo para calcular, para que entienda usted la función inversa. Si le doy esta función, f de x igual a x menos 2 partido por x menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a verificar, verifique que f es biyectiva. Y segundo, encuentre la función inversa. ¿Ya? Encuentre f a la menos 1, la función inversa. Vamos a hacer este ejemplo. Le doy esta función y quiero que vea si es biyectiva y que encuentre la inversa después. Ya, entonces, primero, para ver que la función es biyectiva, recuerde, tenemos que hacer inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Las dos cosas hay que verificarlas por separado. Ya. Ahora, la inyectividad, sobreyectividad. Como se lo había comentado, la inyectividad tiene que ver con el dominio y la sobreyectividad tiene que ver con el recorrido. Entonces, para esta función, lo primero que tienes que hacer tú, primero, es sacarle el dominio y el recorrido. Eso es lo primero. Vamos con el dominio. Ítem A. Primero, ¿cuál es el dominio de la función? Pregunta para todos. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál será el dominio de esta función? A ver. Los reales menos el 3. Eso. Sí, tal cual. Precisamente porque acá abajo ahí tenía un x menos 3 que no puede ser 0, ¿no? Entonces eso te entrega una restricción. Listo. El dominio son todos los reales menos el 3. Se lo anotábamos así, ¿no? R con aquí un slash y llavecita 3, llavecita. Ya. Todavía no voy a encontrar el recorrido. Vamos a quedarnos solamente con el dominio. Ya. Vamos a verificar ahora la inyectividad. Bien, vamos a hacer la inyectividad. Entonces este era un primer punto. Segundo punto, inyectividad. Ya, ¿cómo se verificaba? De nuevo, repito. La inyectividad. Tú tienes que tomar y decir, voy a hacer que f de A sea f de B. Y quiero demostrar que A es igual a B, ¿cierto? Tienes que demostrar que el A es igual al B. Un segundo. Ya, entonces partimos con f de A igual a f de B y vamos a demostrar que el A es igual al B. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Como ya lo hemos revisado. Entonces, f de A significa tomar la función y reemplazar la x por A. Me va a quedar a menos 2 partido por a menos 3. Y f de B es lo mismo pero con la b. Entonces, b menos 2 partido por b menos 3. Hay que lograr demostrar que la a es igual al b.
Entonces, voy a borrar todo el enunciado porque no tengo mucho espacio. Mejor. Entonces, ahora para verificar la inyectividad, ya claro, hay que demostrar que la A igual al B. Multiplico cruzado, esto ya lo hicimos ayer, es un ejercicio muy parecido de hecho. Multiplico cruzado, distribuyo los paréntesis, queda A por B, menos 3A, menos 2B, más 6. Al otro lado va a quedar A por B, menos 3B, menos 2A, más 6. Y ahora hay cosas que se van a cancelar entre sí, ¿no? Llegado a este punto, entonces el A por B del lado izquierdo se cancela con el A por B del lado derecho. El 6 se cancela con este otro 6. Que es lo que queda entonces, simplemente menos 3A menos 2B es menos 3B menos 2A. Y ahora junto las A en un lado y las B en el otro. ¿Qué va a quedar? Menos 3A más 2A igual a menos 3B más 2B, de donde menos A es igual a menos B y por lo tanto A igual al B. ¿Qué era lo que quería concluir? Que la A igual al B. Eso era lo que quería concluir, ¿ya? Ya, con esto hay alguna pregunta. Eso, ahora ya comprobé que hay inyectividad. No sé si tiene alguna duda hasta el momento. Yo, profe, Sí, dígame. o sea, entendí lo de inyectividad, pero me quedó una duda con sobreyectividad, que ya ¿Ya? tenemos ¿qué hacemos con él? Dame un segundo. Ah, ya. Sí, eso lo vamos a ver ahora la sobreyectividad, calmado. Entonces, ahora la F, yo ya demostré, esto me asegura que la F es inyectiva, ¿bien? Estamos listos con esta primera parte. Puse inyecta, nada que ver. Inyectiva. Ahí sí. Siempre he pensado que la palabra inyectividad tiene que ver con las inyecciones. Y en realidad sí, pero en matemáticas inyección significa como otra cosa, que no es como las jeringas que uno conoce en la medicina. Curioso igual la elección de la palabra que eligieron los matemáticos. Bueno, vamos con la otra, sobreyectividad. Ya. Entonces, para hacer que una función sea sobreyectiva, ¿qué era lo que había que hacer? Calcularle el recorrido. Vamos a calcularle el recorrido. ¿Cómo se calculaba el recorrido? No, tú tenías que decir y igual a la función. Y la función en este caso es x menos 2 partido de x menos 3. Y de acá tú tienes que despejar la x. ¿Cierto? Hacíamos eso. Entonces tú haces esto y despejas la x. Ya, ¿cómo despejo la x? Voy a pasar el denominador por la izquierda multiplicando. Queda y por x menos 3 igual a x menos 2. Distribuyo el paréntesis x por y menos 3y igual a x menos 2. Como quiero despejar la x, tiro la x por un lado y todo el resto para el otro. Entonces va a quedar x por y menos x igual a 3y menos 2. Factorizo al lado izquierdo por x. X por y menos 1 igual a 3y menos 2. Y para despejar la x paso dividiendo el paréntesis. ¿Sí? Y ahí tengo la x despejadita, ¿está bien? Y ahora, ¿cómo encuentro el recorrido? ¿Cuál es el recorrido finalmente entonces? Dígame usted, ¿cuál será el recorrido? ¿Cuál será el recorrido? Los reales son el 1.
Eso. Eso. Exactamente, muy bien. Perdón. Muchas gracias. Porque acá hay una restricción para la i, ¿cierto? Que el denominador no puede ser 0. Y de hecho es la única restricción que hay. Todo lo demás está bien, entonces eso es. Son todos los reales menos el 1. Muy bien. ¿Ya? Bien. Ahora entonces tenemos súper estudiada la función. ¿Ya? Ahora podemos hablar de biyectividad. ¿Ya? Ahora le voy a hacer el clic para que entienda. Tenemos entonces la función ya es inyectiva en su propio dominio, que eran los reales sin el 3, ¿no? La función ahí es inyectiva, listo. Y por otro lado, la función también es sobreyectiva en este lugar donde el recorrido es los reales sin el 1. Entonces, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, en conclusión, lo que tenemos hasta el momento de lo que hemos hecho, en conclusión, la función que está definida aquí, en el dominio, los reales sin el 3, y que llega a su propio recorrido, que son los reales sin el 1, esta función definida así, que toma un x y lo manda en, ¿cómo era la cuestión? X menos 2 partido x menos 3. Sí. Claro. Esta función, así escrita de esta forma, es biyectiva. Lo acabamos de comprobar. Ya era inyectiva, lo vimos, y la sobreyectividad, ¿qué era lo que había que hacer para que sea sobreyectiva? Bueno, poner acá en rojo, esto que estoy marcando acá en rojo, modificarlo y forzarlo a que ese lugar sea el recorrido, exactamente el recorrido. Eso significa sobreyectividad, ¿ya? Que el recorrido sea igual al codominio. Y lo estamos forzando a que sea el codominio igual al recorrido, ¿vale? Son iguales, lo hicimos a la fuerza. Eso prueba sobreyectividad. Por lo tanto, la función es biyectiva. ¿Está bien? Profe, entonces usted como que transformó la función en biyectiva. Sí, sí. Fíjate que esto, voy a hacer un hincapié en esta parte. En el enunciado del ejercicio, cuando usted comenzaba el ejercicio, ¿qué es lo que decía? Tú tenías f de x igual a x menos 2 partido por x menos 3, ¿no? Ese era el ejercicio. Te decía, mira, esta es la función, demuestra que es biyectiva. Verifica que es biyectiva. Pero no te indicaba ni el dominio, ni el codominio, ni el recorrido. Ninguno de los tres, de hecho. Lo encontramos nosotros, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos fue escribirlo en el lenguaje de la función. Es este diagramita que ya ha aparecido un montón de veces, ¿no? F, dos puntos, conjunto, flecha, conjunto, X, flecha, tanto. Entonces, ahora, escrito de esta forma, con este dominio, con este codominio, la función es biyectiva, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Está todo claro? Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos listo el ítem A. Bien, la función es biyectiva. Lo que falta ahora es encontrarle la función inversa. ¿Alguien sabe cómo se encuentra la función inversa? Creo que reemplazando f de x por y ¿Ya? ¿En qué cosa? en la función y despejando x o no. Sí, tiene que ver con eso, mira. Cuando nosotros hicimos el recorrido, cuando tú haces el recorrido, en realidad lo que estás haciendo es encontrar la función inversa. ¿Ya? Cuando hicimos el recorrido, hicimos en el ítem anterior, tomamos y igual a esto, x menos 2 partido por x menos 3, hicimos un montón de desarrollo y despejamos la x. Y la x nos dio despejada, ¿qué cosa? Digo esto. 3y menos 2 partido por y menos 1. Esto que está acá abajo, lo voy a marcar. Esto es la función inversa. ¿Ya? Para encontrar la función inversa, tú tienes que sacarle el recorrido. Es el mismo proceso. Despejar la x.
De hecho, es el mismo proceso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función inversa? Bueno, la función inversa, en conclusión, se la voy a anotar, ¿ya? Lo voy a anotar con color naranja. De todo esto que está acá, de los ítems anteriores que ya hicimos, la función inversa es así. F a la menos 1, esto es una función nueva que invierte en el anterior. En el anterior la función partía de R menos 3 llegaba a R menos 1. Acá es al revés, se invierte, ¿no? Lo que antes era el dominio, ahora es el codominio. Lo que antes era el codominio, ahora es el dominio. Se da vuelta. Entonces, el dominio de la inversa son los reales sin el 1 y llega a los reales sin el 3. ¿Ya? Entonces, en la función original, si la función parte de un lado y llega al otro, la inversa lo hace al revés, ¿no? Se da vuelta, ¿no? El dominio con el codominio, se dan vuelta. Eso es precisamente el proceso de invertir. ¿Y qué hace la función inversa? Toma una x y lo manda en qué. Esto que está acá, mire, acá lo que está marcado con rosado. Es el 3i menos 2 partido por i menos 1. Esa es la función inversa, pero le vamos a cambiar la letra. En vez de colocar i, le vamos a colocar x. Entonces es 3x menos 2 partido por x menos 1. ¿Bien? Esa es la función inversa. Y ahí estamos listos. Fin del ejercicio. Preguntas, consultas. Profe, no entendí eso de entre x menos 2 partido en x1 y después lo transformo. ¿El 3 de dónde es? Mira, la función inversa lo que hace es cuando tú despejas acá, en el recorrido, tú despejaste la x, aquí, ¿cierto? Marcándolo con moradito. ¿Ya? Acá, tú tomas esta expresión que está aquí, 3i menos 2 partido por i menos 1, y es lo mismo, pero en vez de una y va una x. ¿Vale? Eso es todo. Es lo mismo que está ahí, pero en vez de una y va una x. Esa es la función inversa. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Ya, de nada. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Ya, pues tómense un descansito. ¿Ya? Tómense unos 5 minutos y vamos a seguir. Profe, Sí, la clase de hoy día podría subirla hoy día sí, claro. para verla mañana, o sea, para verla hoy, antes de Sí, la clase de mañana, por fin. por supuesto. Gracias. Ya, tómense un descanso, vamos a seguir. Vamos a copiar un ejercicio, a ver, para que lo haga usted y practique esto de la función inversa. Dice, ejercicio. Sean las dos funciones. Tengo una función f que está desde los reales positivos con el 0 en el intervalo del menos 1 al infinito, dada por, estamos en x, lo mando en raíz de x menos 1. Y tengo otra función g que va de r en r, que tomo en x y lo mando en x más 5. Ya. Primero entonces, pruebe que f es biyectiva y
determine f a la menos 1, la inversa. Segundo, encuentre una función h tal que h compuesto con f te da la función g. Ese es el ejercicio que quiero que hagan, ¿vale? Tómense todo el tiempo que nos queda. Este ejercicio tiene harto trabajo, así que por favor hágalo para que practique. Cualquier pregunta me dice nomás. Profe, ¿Sí? se supone que en la función f ya nos están dando el dominio, ¿verdad? Claro. Ah, ya. Y es que tengo una confusión, ¿ese es R, positivo excepto el cero, o es el otro el intermedio? Este de acá es el dominio. Y el otro el codominio. Este es el codominio, claro, el otro, ¿cierto? Ah, ya. Gracias. Ya de nada.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya alguien ya hizo el primer ejercicio, ¿no? Que me diga. ¿Cómo Sí, vamos? profe. ¿Y le salió? Sí. Bueno. ¿Cuál es la función inversa? A ver, ¿qué me puede decir? O sea, no sé si está bien, pero a mí me dijo que la función inversa es x al cuadrado más 2x más 1. X al cuadrado más 2x más 1. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, que la función sea biyectiva. Que la función sea biyectiva tiene que ver con lo que ya hemos dicho. Tiene que demostrar inyectividad y sobreyectividad. ¿Ya? Entonces tiene que primero probar eso del f de a igual al f de b, demostrar que el a igual al b. Con eso va a haber inyectividad. Y para la sobreyectividad tiene que calcular el recorrido. Y se va a dar cuenta que el recorrido de hecho es la misma que está acá. Desde el menos 1 al infinito. Entonces sí, efectivamente es sobreyectiva. Y ahí cuando usted calcule el recorrido, con el recorrido, como ya hemos dicho antes también, con el recorrido usted puede determinar la f a la menos 1. ¿Ya? Solamente con el recorrido ya usted calcula la función inversa. Ahora para el ítem 2, no sé si alguien ya hizo también el ítem 2. Ok, lo tomaré como un no. Profe, ¿Mm? es que pasa que a mí se me generó una confusión para desarrollar, para comprobar si es inyectiva, entonces podría hacer lo que me confundí con la raíz, Ya, por favor. dale, lo voy a hacer. Ya, a ver. No tengo mucho espacio en la pizarra, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar todo y lo voy a achicar, ¿no?
Zoom, ahí, bien pequeñito. Ahí. Ya. Entonces, para probar que vamos a ver, claro, este ítem de acá, inyectividad, a ver. ¿Qué es lo que tenías que hacer tú? Decir f de A igual a f de B, ¿no? Y demostrar que la A igual al B. Ya, entonces en este caso es raíz de A menos 1 igual a raíz de B menos 1. ¿Cierto? Eso. Claro, entonces yo quiero resolver y despejar y que quede A igual a B. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, este menos 1 se cancela con ese menos 1. Entonces queda esto, raíz de A igual a raíz de B. Y ahora lo elevo al cuadrado y queda que la igual al B. Listo. Eso concluye la inyectividad. Profesor, ¿puede ser la parte de la sobreyectividad? Porque me confundí un Sí, poco. claro, claro. Profe, ¿y se Ya. puede hacer eliminar los unos? ¿No están como juntos con la raíz? Que ahí yo me confundí, no sabía qué hacer. Si tenía que elevar como a 2 toda la expresión junta No, o cada no, uno. no, no. No, todavía no, porque mira. Claro, lo que tú hiciste te va a enredar más todavía, porque tú podrías haber tomado acá y elevarlo al tiro al cuadrado, ¿no? Y eso te va a complicar mucho la situación en realidad. Lo que pasa es que... Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. Ya. Si tú acá pasas ese menos 1 para el lado derecho, ¿qué es lo que te va a quedar? Raíz de A igual a raíz de B menos 1 más 1. Como está restando, pasa al otro lado sumando, pues. ¿Ya? Por eso se cancelan. ¿Sí? Sí, es que yo pensaba que no se podían separar por eso. No, mira, es distinto, creo que la confusión es la siguiente. Es distinto si hubiese sido esto, raíz de A menos 1 y el menos 1 está dentro de la raíz. Es distinto a lo otro, raíz de A y el menos 1 está fuera. Son dos expresiones muy diferentes. Yo creo que estáis pensando en la primera, no en la segunda. Ya, eso. Entonces, esta no es chan chan chan, sino que sí es la segunda. Ya, veamos la sobreyectividad entonces. Veamos, a ver. ¿Qué tiene que hacer usted? Encontrar el recorrido. Veamos el recorrido. Ya, para encontrar el recorrido, entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos y igual a f de x. En este caso es raíz de x menos 1. Y quiero despejar la x. Ya, entonces voy a tirar el menos 1 para el lado derecho, izquierdo, perdón. Tengo y más 1 igual a raíz de x. Y acá voy a elevar todo al cuadrado. Para despejar la x. Va a quedar y cuadrado más 2y más 1 igual a x. Y ahí está despejada la x, ¿no? De hecho, esa va a ser la función Profesor, inversa. Dígame. pero ¿por qué ahí se toma como un todo y no se hace por separado? ¿Qué Es que en eso me cosa? equivoqué. Como Al eso? elevarlo al cuadrado. Lo tomo como el cuadrado del binomio. Sí, mira. Cuando tú haces esto de elevar al cuadrado, lo que elevas es todo lo que está al lado izquierdo se eleva al cuadrado y todo lo que está al lado derecho se eleva al cuadrado, todo por completo, ¿vale? Entonces va a quedar esto, y más 1 al cuadrado. Y el otro lado queda raíz de x al cuadrado. ¿Cachai? Todo lo que está al lado derecho se pone al cuadrado y todo lo que está al lado izquierdo se pone al cuadrado. En este caso lo que está al lado izquierdo es y más 1. Entonces eso, y más 1 al cuadrado es un cuadrado de binomio. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Y cuadrado más 2y más 1 igual a x. Y ahí tengo despejada la x. Ya, entonces lo que tengo que hacer es devolverme paso por paso, ¿no es cierto? Y revisar dónde voy a encontrar cositas y restricciones para la y, ¿no? Me devuelvo y empiezo a encontrar restricciones para la y. Y bueno, la restricción está acá, en esta que voy a marcar aquí con verde. Ahí hay una restricción oculta. ¿Cuál es? Y claro, como tengo y más 1 igual a una raíz cuadrada, como esto es una raíz cuadrada, esto es positivo, como ya hemos dicho anteriormente. Como tengo igualado una raíz, las raíces son positivas,
Esto concluye que I más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y por lo tanto el I tiene que ser mayor o igual al menos 1. Es decir, que el recorrido de la función es el mismo, de hecho, fíjese que el mismo del codominio, es desde el menos 1 al más infinito. Voy a hacer la flecha acá por el lado. Aquí. Ya, efectivamente el recorrido y el codominio son iguales, por eso hay sobreyectividad. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, está claro. ¿Alguien tiene Sí. alguna duda? ¿Sí? ¿Está todo claro? Ya, pues efectivamente entonces acabamos de probar inyectividad y sobreyectividad, listo. Y ahora usted tiene que calcularle la f a la menos 1. Y la f a la menos 1 se obtiene mirando el recorrido. Va a ser eso que habían dicho antes, el x cuadrado más x más 1. Lo voy a marcar con color rojo. Es esto que está acá al final. Esto de aquí, ahí está la función inversa. Cuando tú despejaste la x en el recorrido, ahí encuentras la función inversa. Intercambia la x con la y, te va a quedar x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Y el dominio y el recorrido se te van a dar vuelta. Eso te va a encontrar la f a la menos 1. Y ahora para hacer el ítem 2, no sé si alguien hizo el ítem 2. Pudo hacer el ítem 2. ¿Alguien hizo el ítem 2? La segunda parte del ejercicio, ¿alguien la hizo? Hágala, profe, que estoy confundido. ¿Alguien la hizo? Parece que nadie la ha hecho. No sé, dígame si alguien la hizo. Yo no la hice, profe. Ya, no, ya estamos en la hora. Le voy a explicar cómo se hace nomás. No lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero le voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Voy a borrar todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire. Lo que usted tiene que hacer, como me dicen que hay que probar, perdón, hay que encontrar una función h que haga esta gracia, que h compuesto con f sea g. Entonces, si h compuesto con f es g, ¿cuál será la h? Esa es la pregunta. Bueno, pesquemos esta ecuación. H compuesto con f es g. Ya, esto es, recuerdo ese circulito era el símbolo de composición, ¿cierto? No es una multiplicación, no es una resta, es componer. Estoy componiendo la función h con la función f. Eso me tiene que dar la función g. Ya. Nosotros sabemos que la f es invertible, porque tiene una función inversa, es biyectiva, tiene esta función f a la menos 1, desde el ítem anterior sabemos eso. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esta ecuación y le compongo f a la menos 1? Me va a quedar lo siguiente, fíjese, va a quedar lo siguiente. H compuesto con f a la menos 1. El lado derecho queda g compuesto con f a la menos 1. Pero, como f y f a la menos 1 son inversas, estas dos cosas se anulan entre sí. Se anulan entre sí, por lo tanto, lo que me queda de esta identidad, de esta ecuación, es lo siguiente. Va a quedar h igual a g compuesto con f a la menos 1. ¿Se entendió eso o no se entendió? Hasta el momento. H es g compuesto con f a la menos 1. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, cuando te dice encuentre una función h tal que cumpla eso de h compuesto con fg, lo que tienes que hacer tú es calcular la que acabo de encontrar yo. H va a ser, sí o sí, tiene que ser esto. G compuesto con f a la menos 1.
Eso es lo que tú tienes que calcular. G compuesto con f a la menos 1. Desde el ítem anterior tú ya tienes la f a la menos 1. A esa cuestión tú tienes que componerle la g. ¿Se acuerda que anteriormente, tiempo atrás, vimos composición de funciones? Eso es lo que va a tener que calcular. Esa es la respuesta del ejercicio. Componer g con la f a la menos 1. ¿Ya? Esa es la h que te pide el ejercicio. Lo que está ahí marcado con el rectángulo en rojo. Eso pues, estamos listos. ¿Ya? Estamos listos, estamos listos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Oh, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Que esté chao. bien. Igual. Chao. Chao, profe. Chao.